Ella ha realizado ya una especie de impugnación del título mismo del Congreso, señalando que ella entendería quizás por ilustración no tanto un fenómeno que inicia su camino en el año 1784, como hemos cifrado nosotros, por poner una fecha, sino que ella considera que es posible rastrear el fenómeno ilustración quizás ya, pues por ejemplo, en la Divina Comedia, ¿no?, de Dante, que es un texto de comienzos del siglo XIV. Y en general, dice ella, en todo escrito, a veces inconsciente de su calado filosófico, que denuncia el despotismo, en lo que tiene este de dogmatismo político, y todo escrito también que efectúa algún tipo de reivindicación de los derechos sagrados de la humanidad. Y esto es justamente lo que se decía en aquella declaración de 1789. Y bueno, más concretamente, lo que Núria Sánchez Madrid se propone realizar hoy es una lectura del escrito de Kant, que es la ilustración, en los términos de una refutación de toda política que niegue la conexión entre coacción estatal y libertad, ya sea en nombre del despotismo a la Hobbes, ya sea en el de una política pragmática a la Maquiavelo. Puesto que los destinatarios de la refutación se amparan en una idea de la naturaleza humana, ella tratará de presentar esquemáticamente qué concepción del hombre y sus móviles subyace a la definición kantiana de ilustración. Luego, también a mi derecha, el profesor Fernando Rampérez Alcolea. Y bueno, en lo que concernía esta presentación, Fernando Rampérez me pidió que dijera, y cito, lo que me apetezca, considerando él, ¿no?, que no valdría la pena darse con títulos de libros y grandes currículums, ese tipo de formalismos pues hacia los cuales es bien conocida su poca reverencia. De modo que creo que seré fiel a su deseo si me tomo la libertad de leer un texto suyo que he escogido y que, no sé, tampoco sé muy bien lo que va a decir, pero yo creo que quizás puedo introducir bien aquello de lo que él va a hablar. Entonces leo. Nos contamos relatos para hacer habitable lo que nos pasa. Algunos nos los cuentan y los creemos, no sin añadir siempre matices de nuestra propia historia. Otros los creamos nosotros, pero tampoco somos responsables de ellos. Uno no sabe nunca por qué cree lo que se cree, ni por qué entiende de una determinada manera lo que le ha pasado. La memoria y el olvido forman un extraño juego, del cual nace, sin que sepamos muy bien cómo, lo que llamamos nuestra biografía. Nadie construye esos relatos, pero los construimos todos. Siempre son inventados, pero ayudan a vivir. Fin de cita. Y claro, qué mejor ejemplo de relato que aquel de la ilustración, ¿no? O sea, un relato que efectivamente nos creemos, un relato que hace habitable nuestro mundo, y si no que se lo digan a Hayek, ¿verdad?, como señalaba Eduardo Maura el otro día, y un relato al que no dejamos también de añadir matices de nuestra propia historia. Entonces, Fernando Rampérez lo que pretende hoy es preguntarse acerca de este relato con una ponencia titulada Atrévete a saber de otra manera. Y él se va a preguntar si valdría la pena tomarse este relato ilustrado como el relato definitivo, o si quizás sería ya hora pues, de empezar a desprenderse de él o considerarlo como un lastre. Un lastre para nosotros y hoy. Y digo hoy porque la pregunta por el hoy es, pues bueno, la pregunta específica de la filosofía. Como decía Deleuze, ¿no?, en otro texto que a veces cita Fernando, y que también voy a leer muy brevemente. Texto de Deleuze. En ¿qué es la filosofía? ¿Qué devenires nos atraviesan hoy? Que se sumen de nuevo en la historia, pero que no proceden de ella. O más bien, que solo proceden para salirse de ella. Lo internal, lo intempestivo, lo actual. He aquí 3 ejemplos de conceptos en filosofía. Conceptos ejemplares. Bueno, luego a mi izquierda, el profesor Marco Díaz Marsá. Es profesor en el Departamento de Filosofía 1 de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte asignaturas como ontología, ontopraxiología o filosofía de la acción. Se doctoró con una tesis que lleva por título Abertura de la libertad y juego ontológico, problematización de la idea de ontología histórica en Foucault, por la que obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Algunas de sus líneas de investigación son ontología crítica, biopolítica, pensamiento francés contemporáneo, teoría del pensamiento y metapolítica. Entre algunos de sus trabajos dedicados a autores como Foucault, Derrida, Agamben o Platón, podemos citar Arqueología de la cuestión trascendental en torno a Michel Foucault, o otro título, ¿Qué quiere decir pensar?, en torno a la noción de problematización en Michel Foucault. De modo que seguramente habéis adivinado ya de qué va a hablar hoy, de Foucault. Lo que seguro que no habéis adivinado es que no va a hablar de la lectura Foucaultiana del texto kantiano que es ilustración, que es lo típico que todo el mundo suele hacer. Entonces él va a hacer algo, no sé si más interesante, pero desde luego mucho más original, que
que es lo siguiente. Él va a partir de un texto de Foucault en aquella entrevista llamada El cuidado de la verdad y va a cifrar la herencia ilustrada, o sea, va a enfocar la cuestión de la ilustración analizando una peculiar puesta en relación, pero siempre manteniendo la diferencia entre la política y la filosofía. Para ello, investigará el estatuto específico de aquel enunciado que pronuncia el intelectual en su actividad específica. Este enunciado que es: yo percibo lo intolerable. El intelectual se revelará así como ejerciendo una función inmediatamente política, pero en tanto que realiza su actividad estrictamente teórico-filosófica. Ya podemos decir entonces el título de su ponencia: Ilustración y decisión. Consideraciones en torno al enunciado Foucaultiano: yo percibo lo intolerable. Y bueno, José Luis Pardo Torío, no os preocupéis, o sea, aunque no está aquí y de hecho siempre su forma de manifestación tiende a ser algo así como un texto escrito, y de hecho él pretendía que su participación hoy fuera un texto que tengo aquí, que se suponía que yo tenía que leer, pero finalmente seguramente podrá incorporarse un poco más tarde, entonces lo que vamos a hacer es dejar su intervención para el final. Bueno, me acaban de decir que acaba de llamar y dice que no llegará más tarde de las 11, así que en cualquier caso podremos escucharle. Perfecto. Entonces, bueno, en cualquier caso lo dejamos para el final. Y para presentarle, aunque supongo que sobra, José Luis Pardo ha optado por un formato más serio de currículum y supongo que, no sé, a lo mejor quería compensar el tono muy humorístico que va a tener su intervención. Paso entonces a leer este mini currículum que me ha enviado. José Luis Pardo es catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido colaborador de publicaciones periódicas como El Viejo Topo, Revista de Occidente, Archipiélago o Claves de la Razón Práctica, y de las páginas culturales de El País. Traductor al castellano de autores de filosofía contemporánea como Jameson, Debord, Serge, Levinas, Agamben o Deleuze, es coautor y coordinador del volumen Preferiría no hacerlo, ensayo sobre Bartleby y Palabras cruzadas, una invitación a la filosofía, junto con Fernando Savater. Ha dictado cursos y conferencias en diversas universidades e instituciones y, además de numerosos artículos y monografías en revistas especializadas, ha publicado, entre otros, los libros La metafísica, preguntas sin respuesta y problemas sin solución, La banalidad, Deleuze, violentar el pensamiento, Las formas de la exterioridad, La intimidad, Estructuralismo y ciencias humanas, La regla del juego, sobre la dificultad de aprender filosofía, Esto no es música, y un libro que acaba de salir estos días que se titula Nunca fue tan hermosa la basura. Y no puedo dejar de citar asimismo algunos artículos suyos de estatuto, yo diría ya casi histórico, y me refiero a esos que todos nos estudiamos una y otra vez para los exámenes de la carrera, y que son, por ejemplo, Políticas de la intimidad, ensayo sobre la falta de excepciones, Las desventuras de la potencia, otras consideraciones inactuales, o Máquinas y componendas, la filosofía política de Deleuze y Foucault. Bueno, entonces, sin más, doy ya la palabra a los ponentes, que hablarán en este orden, y sí que pediría que se ciñeran más o menos al tiempo fijado de media hora, porque además siendo 4, pues para que quede un poco de tiempo de debate. Entonces, tiene la palabra la profesora María Sánchez Madrid. Bueno, quería dar las gracias a los organizadores del Congreso, antes que nada, también por la confianza que han depositado en mí, al pensar que puedo presentar un argumento, desarrollarlo y cerrarlo en media hora, o algo menos de media hora. He intentado desde el jueves pasado acortar lo que llevaba escrito, porque voy a leer la ponencia, y lo único que he hecho ha sido empeorar. He aumentado las páginas y las he doblado. De manera que le pido a Clara que sea lo más autocrática posible en la moderación de la mesa, para que salga lo más republicana posible. La mesa, quiero decir. Bueno, sin más, voy a pasar a leer lo que tengo escrito. Ya me cortará la moderadora cuando sea pertinente. Y lo único que voy a indicar, ya apareció de todas maneras en la presentación, es que me voy a hacer cargo del texto de Kant, de la respuesta a la pregunta que es la ilustración, presentando una lectura de qué tipo de texto es. ¿Qué texto es la respuesta de Kant a esa pregunta, ¿no?
Dicho sea de paso, el tipo de texto que me parece, y esto ya será polémico, es una refutación. Me parece que es un ejercicio bastante clásico, además de refutación. Bueno, empiezo a leer el texto. El término ilustración, en Kant, apunta a un orden axiomático en el uso de la razón, a saber, a los fines verdaderos y necesarios, esta es una cita de una reflexión de Kant, o fines esenciales de la razón humana, esta es una cita de la arquitectónica, que todos conocemos bastante bien, la que da origen a la definición de la filosofía como teleología, rationis humanae, que son al mismo tiempo esos fines verdaderos y necesarios, o fines esenciales de la razón humana, lo más difícil de demostrar y defender. Eso es lo que suele ocurrir en las refutaciones. Eso es lo que suele ocurrir en todas las demostraciones indirectas. El principio es tan importante y tan difícil de defender que uno tiene que tomar ese giro, que es la refutación misma. Por lo pronto entenderemos por ilustración una ganancia de conocimiento en sentido intensivo, es decir, una ganancia para la razón en sentido intensivo, que no puede sino precaver de los peligros resultantes de una razón pasiva. Esto es proclive al prejuicio, al vorurteil, que es el precipitado de una propensión a la razón heterónoma. Representarse la naturaleza como no sometida a las leyes del entendimiento anularía las operaciones propias de la facultad de los conceptos o de la facultad de las reglas. Esto es, abre en efecto la puerta a la superstición. El modo de pensar más siniestro, pues con él una facultad se inhabilita a sí misma. Estoy pensando aquí, estoy citando en realidad un texto del parágrafo 40 de la crítica del juicio. Anima a apartarse de este camino la sentencia horaciana sapere aude, integrada en un protréctico, es decir, en una exhortación a la virtud o una exhortación a la filosofía, que convierte en piedra de escándalo la tendencia humana a deshacerse rápidamente de los males menores, lo que molesta en el ojo. Este es un ejemplo que aparece en la epístola de Horacio, de la que procede el sapere aude, procrastinando para otro año la cura de lo que está corroyendo el alma. Es decir, preocuparse de eso que le pasa al ojo y no preocuparse en absoluto de aquello que nos está destruyendo el alma. Por ejemplo, la decadencia o la corrupción del espacio público. La epístola de Horacio, de la que procede la cita, el sapere aude, esta divisa de la Ilustración, el juicio de Kant, no tiene desperdicio, por eso la voy a leer. Es la epístola 2 del libro primero del epistolario de Horacio. Para degollar a un hombre, los ladrones se levantan de noche, y tú, para salvarte a ti mismo, no vas a despertarte. Pues bien, si no quieres correr sano, habrás de correr hidrópico, y si antes del alba no pides un libro y una lucerna, si no aplicas tu espíritu al estudio y las causas nobles, la envidia y el amor te atormentarán en vela. Pues ¿a qué tanta prisa? Nos vamos acercando al sapere aude, al lugar en el que está. ¿A qué tanta prisa en sacarte lo que te daña el ojo, y si algo corroe tu alma, demoras el momento de la cura para otro año? Obra empezada, medio acabada. Atrévete a saber, o atrévete, mejor dicho, como encontramos en la mayor parte de las traducciones, atrévete a tener juicio. Es decir, usar del propio entendimiento compromete, implica el uso del juicio. Atrévete a saber, empieza. Quien demora la hora de vivir rectamente espera como el campesino a que el río deje de correr. Pero el río corre y correrá, sigue corriendo, y hará rodar sus aguas por los siglos de los siglos. Es decir, podría extraerse como conclusión de la carta de Horacio, que previene a un joven con respecto a la desorientación en su educación. Podría extraerse como conclusión que frente al fluir sin detención de ese río, que es la vida, en el que estamos todos, hay que iniciar, hay que comenzar, si uno quiere salvar otras cosas. Quizá no tengan tanto que ver con la vida, pero sí con aquello que hace de la vida algo digno de ser vivida. Al dictum de la Ilustración, según Kant, al dictum que la Ilustración, según Kant, toma como divisa a este sapere aude, le sigue una exhortación inequívoca. Incite, comienza. Como en la cuarta égloga de Virgilio, tanto le gustaba a Carl Schmitt, estuvo muy presente en la sesión de la tarde de ayer, Magnus ab integro seculorum nascitur ordo. Es decir, nace ab integro, desde la totalidad, podríamos decir, un nuevo orden de los siglos. Pues no se madura para la razón sin ensayos previos y propios, esto es, acontecidos y en libertad, y sobre todo no hay excusas para no actuar cuando está en peligro lo que hace del hombre algo más que una máquina. Con este sintagma, esto de que el hombre sea algo más que una máquina, finaliza el texto de Kant, la respuesta a la pregunta, que es la Ilustración.
Parece que lo toma Kant de una refutación del homme-machine, del hombre-máquina, de la Métrie, refutación atribuida a Élie Lussac y publicada en 1748, que precisamente decía que el hombre no es una máquina, que el hombre es algo más que una máquina. En este congreso nos ocupa centralmente este texto de 1784, en el que Kant responde a la pregunta del pastor Zellner, ¿qué es la ilustración? A una pregunta atenta a la presencia de la religión en la sociedad. Si es necesario que la religión, si no recuerdo yo muy mal, sancione el vínculo matrimonial, si eso sigue siendo necesario. Esa era la pregunta de Zellner. Proponemos tomar el texto como un ejercicio clásico de refutación, elencos, no del idealismo, sabemos está presente en la crítica de la razón pura, sino de una manera de pensar la política basada en sofismas que malogran su ejercicio, el ejercicio de la política, en nombre de una presunta penetración antropológica, una antropología que, dicho sea de paso, porque seguramente no llegará a esa página, en Hacia la Paz Perpetua, Kant presenta como una antropología mezquina, de medio pelo, como una antropología que se pasa de vista, la del moralista político. La política sofista, digamos, la basada en argumentos sofísticos. Es decir, es una refutación. La refutación es aquí el único camino, porque el texto someterá implacablemente a crítica el funcionamiento del Estado. Y con esto pasamos al porqué de la refutación. Sin dejar en reserva ningún arcano para el Estado, para la estrategia política del moralista político, hasta dar con lo que en Hacia la Paz Perpetua se calificará como fórmula trascendental del derecho público, un axioma que, como ocurre con todos los principios supremos, es indemostrable, cierto y de sencilla aplicación para la doctrina del derecho en ejercicio. Dice esta formulación, la formulación del principio trascendental del derecho público: son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres, cuyos principios no soportan ser publicados. Es decir, máxima sospecha con respecto de la huida de la publicidad. Establece este principio lo que ninguna política efectivamente real tiene legitimidad para ignorar, olvidar o despreciar con respecto a los derechos inalienables del hombre, en nombre de intereses pragmáticos variopintos. Esto de lo que no se puede ignorar, lo que no tenemos derecho a ignorar, olvidar o despreciar, en las declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano desde 1789 son los verbos elegidos por la Asamblea francesa precisamente para indicar la necesidad de la declaración, para apuntalar la declaración misma. No se pueden ignorar, olvidar, despreciar los derechos naturales del hombre y del ciudadano. Por eso hay que declararlos. Lo que se refuta fundamentalmente, es decir, ¿qué se refuta? Lo que se refuta fundamentalmente es, pues, la escisión entre deliberación política y publicidad. Los fundamentos espirituales del parlamentarismo, aparecieron también ayer, estuvieron muy presentes en la sesión de la tarde. La escisión entre deliberación política y publicidad bajo la égida de principios sofísticos, alumbrados por un odio secreto a la política que en realidad se dirige, ese odio, a la razón y al hombre. Esto es, combina misología y misantropía. Esto es lo que quiere denunciar fundamentalmente la refutación. Una misología y una misantropía. La combinación de ambas. Este odio inconfesable, sentido por el despotismo y los moralistas políticos, es efecto de la pérdida de fe en la razón y la libertad, que escamotea la existencia de máximas políticas que, lejos de no soportar la publicidad, exigen indefectiblemente ser publicadas. No solo toleran serlo, exigen ser publicadas. Pues un bien tan frágil como la natalidad en ARE es quizá lo que se está jugando aquí: el sentido de la política y las fuentes racionales de la soberanía y del derecho. La efectividad retórica del escrito consiste en poner en claro al soberano y a los súbditos la incompatibilidad del despotismo con la razón y los derechos sagrados de la humanidad. Este sería el saldo que arroja la refutación. Este saldo puede formularse también de la siguiente manera: el Estado es un conjunto de mecanismos de origen racional. Esto es, se remonta como ese conjunto de mecanismos que debe funcionar de la manera más perfecta posible. Se remonta a una idea racional dotada de indudable realidad práctica. Me refiero a la conclusión de la segunda parte del Contra Hobbes del texto de Kant sobre teoría y práctica, que es el contrato originario.
el pacto de unión civil, no pacto social, sino pacto de unión civil, que se distingue del pacto social precisamente por el principio de su constitución, es decir, por su forma, por la forma en que se constituye. De aquí se siguen correctivos de peso para la interpretación de la política como doctrina del derecho en ejercicio, y todos giran en torno a esta sentencia rusoniana que encontramos en la versión del contrato social del manuscrito de Ginebra, capítulo 5. Hay 1000 maneras de reunir a los hombres, pero solo hay una manera de unirlos. El proceso de ilustración afecta a una época y tiene como escenario el espacio público. Ahora me voy a referir, con cierta brevedad espero, así el texto de Kant toma como interlocutor, quizá esto esté claro desde el principio, pero habrá que decirlo y habrá que argumentarlo, toma como interlocutor a una época o a un individuo, a la especie o al individuo. El proceso de ilustración afecta a una época y tiene como escenario el espacio público. No depende de un individuo, no es un acontecimiento personal, como la forja de un carácter, sino que compromete el trabajo y esfuerzo de una entera comunidad política y apela a una vocación irrenunciable de la especie humana, que algo tendrá que ver con la comunicación, que algo tendrá que ver con la definición kantiana, por ejemplo, en el parágrafo 60 de la crítica del juicio de qué es eso de la humanidad, qué tipo de sentimiento, qué tipo de participación en los pensamientos de otros es la humanidad. Y qué formación merece esa humanidad, qué formación, quiero decir, en las escuelas, qué formación académica requiere esa humanidad. Compromete el trabajo y esfuerzo de una entera comunidad política y apela a una vocación irrenunciable de la especie humana. La tutela vigilante, de la que se habla en las páginas 35-36, en la edición de la Academia, del texto que es la ilustración, de la respuesta a la pregunta, se sirve de un programa educativo basado en la pereza y la cobardía, son dos términos que aparecen desde el principio en el texto de Kant, para reducir a los hombres a ganado domesticado, del que habló Aldo Félix Duque en el Congreso, al que sus tutores ponen regularmente sobre aviso a este futuro ganado domesticado de los peligros que entraña la soñada emancipación. Es decir, la emancipación es un sueño. Resultan de este trato del sujeto la servidumbre voluntaria, la incapacidad efectiva de servirse del propio entendimiento, dado que nunca se ha hecho el esfuerzo de servirse de él autónomamente, y la circulación de preceptos y fórmulas en las que no hay pensamiento, que no están pensadas, que no tienen nervio lógico, que funcionan, por tanto, como grilletes del estado de minoría de edad en que se encuentran esos individuos. Es decir, su manera de hablar es, digamos, expresión de su alma. Por otro lado, se podía esperar. Un público que haya adoptado estos hábitos como una segunda naturaleza se resistirá enormemente, como los prisioneros del símil platónico de la caverna, a ser liberado. Cabe reconocer en ello una venganza de los prejuicios implantados. Una vez arraigados, se dice en la página 36 del texto de Kant, el sujeto los asume con mayor convicción que su tutor. Kant asocia esta perversa práctica educativa con el saldo intelectual de la revolución, pues con independencia de la suerte que puedan correr sus objetivos estratégicos, trae consigo la revolución nuevos prejuicios impulsados por la exaltación. La pereza, la cobardía y la exaltación son así estados emparentados por un origen común, a saber, el desconocimiento de las propias facultades que conduce a la misología o desprecio de la razón. No en vano, no conocer los límites de las propias facultades, no conocer las propias facultades conduce a perder el tiempo, esa pérdida de tiempo genera rencor, conduce a la misología, conduce al odio de la propia razón, al odio de sí mismo, en cierto modo. La ilustración no puede ser sino una tarea colectiva, de la que se dirá en una nota muy célebre del parágrafo 40 de la crítica del juicio, que es fácil in tesi, pero no tanto in hipotesi. Abierta a un público de lectores. Es una tarea colectiva que depende de que haya un público de lectores, un público que lea a los doctos, a la que sin duda han de contribuir los profesores de Derecho, y esta es una figura, me parece cada vez más importante, más productiva también, en términos sociales, en términos políticos, a la que han de contribuir los profesores de Derecho que van por libre, traduce Rodríguez de Ramallo, yo no he sido capaz de encontrar una traducción mejor, al fraile Rechtslega, que aparece en el texto de Hacia la Paz Perpetua, y que actúan como verdaderos funcionarios de la Ilustración, detestados por ello por los gobernantes que solo quieren dominar, a pesar de que los primeros no se dirigen confidencialmente, estos funcionarios de la Ilustración, como en realidad
habrá que calificar a estos profesores de derecho que van por libre, los que recuerdan lo que es el derecho, en espacios de usurpación del mismo, de este derecho, a pesar de que no se dirigen confidencialmente al pueblo, juegan limpio, podríamos decir, sino respetuosamente al Estado, al que expone públicamente las quejas, el gravamen del pueblo. Este es un texto, perdón, había dicho hacia la paz perpetua en el conflicto de las facultades, en la segunda parte del conflicto de las facultades. Por medio de estos filósofos progresa la ilustración del pueblo, por cuanto se instruye a éste en sus derechos y deberes con respecto del Estado, tomando como criterio supremo del derecho natural el ideal de república platónico. La tríada formada por el docto, el soberano y el pueblo pone de manifiesto una paradoja crucial para el poder político, relacionada con el cumplimiento simultáneo de dos condiciones aparentemente enfrentadas, incluso irreconciliables, a saber, la limitación de la libertad civil de la ciudadanía y el carácter incondicionado de la libertad del espíritu de un pueblo. Esta paradoja aparece en la página 41 del texto de Kant, que es la Ilustración. En lo que respecta al uso privado de la razón, se exige de los hombres una conducta pasiva, una obediencia debida obligada, en beneficio de un mecanismo institucional del que no disponen libremente, de suerte que un presunto derecho a la desobediencia del ciudadano, en tanto que funcionario, escandalizaría, sería motivo de escándalo. Página 37 del texto de Kant. Sin embargo, a no ser este uso el único posible de la razón, será declarado nulo todo contrato que imponga en nombre de la perpetuación de una institución una tutela continua, perpetua, sobre sus miembros, pues tal pacto supondría renunciar a extender los conocimientos, a depurar errores ulteriormente localizados y progresar en general en el proceso de la Ilustración. Un funcionario que no dispusiera del margen de acción abierto por el uso público de la razón nos llevaría en el mejor de los casos al espíritu burocrático analizado por Weber. Nadie sabe tanto de esto como el moralista político, una figura a la que quisiera acercarme ahora en contraste con el político moral. Esta sí es un contraste que encontramos en Hacia la paz perpetua. Nadie sabe tanto de esto como el moralista político, que es precisamente a quien hay que dejar hablar con el propósito de hacer de él blanco del desprecio y vituperio públicos. Creo que esto es bien relevante, es decir, que se le exponga el vituperio público al moralista político en Kant. Precisamente como clave, como criterio del funcionamiento del espacio público, como criterio es lo que tenemos, lo que nos separa, lo que nos separa unos de otros, la distancia que nos separa unos de otros, ese espacio público o bien otra cosa. Cito una página que está en el volumen octavo de la edición de la Academia, el volumen donde se encuentra Hacia la paz perpetua, página 378. No merecen ser oídos, dice Kant, y lo dice más de una vez en el texto, no merecen ser oídos los moralistas políticos por mucho que mediten sobre el mecanismo natural de una masa humana que entra en sociedad, ni por mucho que intenten demostrar sus afirmaciones con ejemplos de constituciones mal organizadas, de viejos y recientes tiempos, por ejemplo de democracia sin sistema representativo. No merecen ser oídos, ante todo, porque semejante perniciosa teoría, que está basada en una antropología mentirosa por empírica, produce precisamente el mismo mal que anuncia. Esta teoría sitúa a los hombres en el mismo grupo de las demás máquinas vivientes, de nuevo la imagen de Delametre, los coloca en la casilla de los animales. Pero según ella, a los hombres se les daría conciencia de no ser seres libres para que se considerasen a sí mismos como los seres más miserables del mundo. En ello no cabe ver sino toda una distorsión, toda una manipulación del hombre. Termina la cita. Un régimen de publicidad real, no fraudulenta, caza al moralista político, a juicio de Kant, de la misma manera en que al sofista se le caza en el logos, hasta llegar a la conclusión de que no merecen ser oídos porque son una profecía que se cumple a sí misma. El moralista político es un técnico, es un artesano. Está al mandato, digamos, al mando de otro. Desde luego no es su propio jefe, en términos políticos. El moralista político es un técnico con ojos de topo que debe cumplir una misión, a saber, sacrificar al pueblo y a la humanidad que encuentra a su paso al poder establecido. Es el técnico o artista del que se sirven los estados para alcanzar los fines que se proponen, de suerte que no está al servicio, cito, página 379 de Hacia la paz perpetua, no está al servicio del concepto puro del deber jurídico. Finaliza la cita.
Para ello, levanta todo un sedicente saber pragmático político con cimientos de barro. Pretende conocer la práctica, pero en realidad solo es experto en prácticas. Es hábil para adaptarse a las circunstancias, pero no es capaz de enjuiciar si los principios de una constitución determinada obedecen a la idea racional de derecho. Pretende conocer al hombre, cuando en realidad solo ha tenido trato con muchos hombres, a los que ha pretendido defraudar y burlar en sus derechos más inalienables. Así pues, una antropología de medio pelo y una deficiente teoría del derecho confluyen en el espíritu de este leguleyo y jurista artesanal. Un necio que pervierte el arte política en nombre de una sola divisa: sacrificar los derechos más sagrados de la humanidad al poder dominante. Con respecto a esta antropología de medio pelo, Kant anima en la página 374 de Hacia la paz perpetua a tomar un punto de vista más elevado de observación antropológica. Antes me he referido a los ojos de Topo, de la mirada del moralista político. Frente a este técnico de la razón de Estado, el político moral es consciente de que en este asunto no se puede partir en dos e inventarse la cosa intermedia, es decir, entre derecho y utilidad, cita de Hacia la paz perpetua. Inventarse la cosa intermedia de un derecho condicionado por la práctica, finaliza la cita. La política solo llegará a brillar si antes se arrodilla ante el derecho. Esta no es una mala conclusión, es de hecho la conclusión del contraste entre el moralista político y el político moral. Por ello es preciso que quien se ocupa de la doctrina del derecho en ejercicio, que debe ser la política, denuncie con prontitud y franqueza los defectos que detecte en la constitución del Estado o en las relaciones interestatales, de manera que los gobernantes hagan todo lo preciso para que se corrijan lo más pronto posible, no para que una revolución los erradique con violencia o por vías antijurídicas. El político moral es, pues, se anuncia, pues, como el único funcionario posible para un Estado ilustrado. El uso público de la razón reivindica la prelacía que la razón tiene en todo hombre con respecto de su sometimiento a la necesaria coacción legal. Su vulneración se puede considerar un aborto para el alma de la política. Debe ser, no tanto es, sino debe ser, el alma de la política, quiero decir, una discusión pública no secuestrada por poderes fácticos. Activar este uso depende del ciudadano, el oficial, el burgués, el clérigo, los mencionados en el texto de Kant en respuesta a la pregunta que es la ilustración. Activar este uso depende del ciudadano toda vez que el ciudadano, se dirige al público de lectores. La mayor recompensa de todo aquel que piensa por sí mismo, del Selbstdenker, es poner en actividad las facultades de pensar de otros. Esto lo dice Kant en una carta a Garbe de 1792. Esto es ser causa de que otro llegue a pensar por sí mismo. Mediante la libertad de prensa, el docto pone sobre aviso tanto al público en general como al soberano de los defectos que encuentra en el funcionamiento de las instituciones del Estado. La libertad de pluma es el único paladión y no paladín, como encontramos en algunas traducciones del texto de Teoría y Práctica de Kant, es el único paladión de los derechos del pueblo, página 304 del volumen 8 de la Academia, que una vez sustraído comporta la desaparición de la ciudad. Véase, por ejemplo, lo acontecido en Troya, lo que encontramos, por ejemplo, en el libro segundo de la Eneida. Es importante que aquí, que la libertad de pluma sea el único paladión de los derechos del pueblo. El paladión es aquello que cuando se sustrae la estatua de Minerva, la estatua de Atenea, de Palas Atenea, cuando desaparece de la ciudad, cuando desaparece de la ciudadela, pronostica y en realidad condena a la ciudad a su propia perdición. Todo está perdido. Cuando desaparece el paladión, todo está perdido. Eso lo tienen absolutamente claro tanto los troyanos como los griegos. Eso lo tiene también claro el Eneas de la Eneida, precisamente cuando se lleva el paladión a Roma, justamente para fundar, justamente para iniciar políticamente. Es decir, el inicio político, estoy pensando en Hannah Arendt, estoy pensando en el uso que hace de la cuarta égloga, que apareció antes en el texto, en el capítulo 5 de Sobre la Revolución, el inicio en política, que no es indiferente al sapere aude, como hemos visto, el inicio está unido a este paladión, a identificar dónde está el paladión y desde luego no perderlo, no dejar que a uno se lo sustraiga. No se instituye con ello, solapadamente, con esta consideración de la libertad de prensa, de la libertad de pluma, no se instituye con ello solapadamente una suerte de derecho de coacción del pueblo frente al soberano, pues la resistencia frente al supremo poder legislativo es para Kant el mayor delito
y el más punible en una comunidad política. Más bien se trata, con el beneplácito del gobernante, de que cada ciudadano cuente con la facultad, con la competencia, en realidad, por el término alemán, con la competencia de dar a conocer públicamente su opinión acerca de lo que en las disposiciones de ese soberano le parece haber de injusto para con la comunidad. Esta es una cita de Teoría y Práctica, página 304 del volumen octavo de la Academia. Bajo la condición de que el modo de pensar liberal de los súbditos los mantenga dentro de los límites del respeto y amor a la Constitución. La distinción entre el uso privado y el uso público de la razón permite tomar como divisa del soberano ilustrado el reproche, porque en realidad es un reproche, caesar non es supragramáticos. Este es un reproche que un obispo, por lo menos había gramática, no sé si también era gramático, le hace en el Concilio de Constanza, en 1414, al rey romano, que se consideraba rey romano, a Segismundo. El reproche consiste en lo siguiente: el rey Segismundo había iniciado los trabajos del concilio pidiendo a los obispos reunidos allí que se emplearan todo lo posible para acabar con el estado de cisma en el que se encontraba la Iglesia. Tenía nada menos que 3 candidatos al poder papal. Al hacer esa exhortación, el monarca comete un error. Considera que el término cisma en latín es femenino cuando en realidad es neutro, lo cual le afea, le objeta, le reprocha a un obispo. Esto también tiene hay otra cita por ahí, una cita en Dion Casio, donde es un gramático el que efectivamente le reprocha a otro emperador, que esta vez es Tiberio, el haber utilizado en un edicto una palabra que sencillamente no existe. De manera que le hace ver, le dice en público que el César no está por encima de los gramáticos. La distinción entre estos dos usos de la razón permite tomar esta divisa, permite elegirla, habida cuenta de que el monarca no ha de propiciar el sometimiento de sus súbditos, sino el desarrollo de una voluntad colectiva, a saber, debe formular y representar lo que el pueblo decidiría por sí mismo. Y a propósito de esto tenemos varios textos de Kant muy elocuentes que ya han aparecido, por ejemplo, en la sesión de ayer de Braga. En la respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Se pronostica y exhorta al despliegue de un germen subyacente a la dura cobertura de la restricción de la libertad civil, consistente, este germen, en la propensión y vocación al libre pensamiento de todo ser racional finito como el hombre. Esta propensión se había manifestado en el escrito de Kant, que significa orientarse en el pensamiento, de la siguiente manera. Podemos encontrar esta propensión cifrada en lo siguiente: en la pregunta kantiana, pensaríamos mucho y pensaríamos bien si no pensamos, por así decir, en común con otros, que nos hacen partícipes de sus pensamientos y a los que comunicamos los nuestros. El despliegue de esta propensión ha de influir en el modo de sentir del pueblo. Es un sintagma que a mí me parece importante en el texto de Kant, en la respuesta a la pregunta que es la ilustración. Por eso aparece en el título. El despliegue de esta propensión ha de influir en ese modo de sentir, aumentando, y aquí me hago cargo de los pasos que aparecen en las últimas líneas del texto, aumentando su libertad de acción, la libertad de acción del pueblo, y finalmente modificando los principios del gobierno. No hay que perder de vista esta tríada: modo de sentir del pueblo, aumento de la capacidad de acción, influencia en los principios de gobierno, incluso influencia en los principios del autócrata, se entiende. Se señala, pues, una propensión sagrada si nos referimos a la naturaleza humana, de suerte que no se puede atentar impunemente contra sus condiciones materiales de existencia. Algo tendrá que ver con esas condiciones materiales de existencia la libertad de pluma, la libertad de prensa, la constitución de un espacio público que no sea fraudulento. Pensemos en los cambios radicales que podrían sobrevenir a esta índole sensible y a este modo de sentir en caso de que la propensión a comunicar los propios pensamientos fuera incentivada y fomentada. Kant mira en dirección a estos cambios en su respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Quien destruye el espacio en que tiene sentido y efectividad la discusión pública, destruye el medio en que se despliega y desarrolla lo racional en la naturaleza humana, que se encamina eso racional en la naturaleza humana derechamente a su putrefacción. Luego, la reivindicación de ese espacio
será constitutiva de la posibilidad misma del derecho. El texto con que Kant intenta responder a la pregunta ¿qué es la Ilustración? Reivindica el régimen de coexistencia que debe mantener la legítima obediencia al poder estatal y el espíritu de la libertad de un pueblo. Esto se ve con toda claridad en el texto de Teoría y Práctica, en la página 305 del volumen 8 de la Academia. Esta afirmación contiene una inequívoca crítica a Hobbes, con el que Kant mantiene una comunidad de intenciones innegable. Por otra parte, la forma de ley debe imponerse de manera irresistible al combate sin fin entre las pasiones humanas, de manera que éstas queden sometidas sin excepción. Pero el planteamiento kantiano del derecho político no se da por satisfecho una vez instaurado un poder irresistible, un mecanismo estatal sin fracturas que aparece de la mano del mecanismo de los funcionarios de las instituciones políticas en el texto que es la Ilustración. Un mecanismo estatal sin fracturas debe combinarse con la formulación aislada del contenido racional del poder. Y cito 3 textos, uno de Teoría y Práctica, mejor dicho, 2 de Teoría y Práctica y uno que es la Ilustración. Pues en lo que atañe al deber universal de los hombres, todos exigen ser persuadidos racionalmente de que tal coacción es conforme a derecho, es legítima. Página 305. Segundo texto de Teoría y Práctica, página 304. Lo que un pueblo no puede decidir sobre sí mismo, tampoco puede decidirlo el legislador sobre el pueblo. Último texto, de que es la Ilustración. La piedra de toque de todo lo que puede deliberarse como ley para un pueblo reside en la pregunta si un pueblo podría darse a sí mismo una ley tal. Frente al planteamiento hobbesiano de la soberanía, Kant se pregunta, como Rousseau, por la verdadera naturaleza del vínculo social. Entonces hablamos de la diferencia entre pacto social y pacto de unión civil. Desde luego no es baladí aquí. Así lo que verdaderamente diferencia la formación de una sociedad, de una constitución civil, es el principio de su institución. Solo la última clase de unión es un fin en sí mismo, es decir, no se funda en el hecho de que un grupo de individuos compartan de manera más o menos coyuntural un fin o propósito, sino que es asimismo un deber primordial e incondicionado, que solo se alcanza en el estado de unión civil, a saber, el derecho de los hombres bajo leyes coactivas públicas. El estado de naturaleza no se opone al estado social, sino al civil, pues las relaciones entre arbitrios que conforman el derecho privado no esperan al postulado del derecho público, derivado analíticamente del concepto de derecho en las relaciones externas. Voy a pasar muy rápidamente a la última parte de mi texto, una última parte en la que intento recoger pues algo así como la antropología política, la lección de antropología política que subyace a la respuesta a la pregunta ¿qué es la Ilustración? En Kant. Es vital, me parece que es vital para Kant exhibir pruebas, signos y ejemplos ante todos los destinatarios de esta refutación, si es que el texto es una refutación. Exhibir pruebas del poderoso ascendiente que el contenido puramente racional del derecho político tiene en el ánimo humano. Se trata de ejemplos que solo se aprecian si se adopta un punto de vista no empírico en antropología, es decir, no el del moralista político, no el de la antropología de medio pelo del moralista político. Tampoco exclusivamente pragmático, sino seguramente moral. En efecto, los principios a priori de la soberanía tienen fuerza vinculante, sin atender a malestar o bienestar ninguno. Kant llega a decir que si los derechos humanos no despertaran con arreglo a razón un respeto inmediato, como si la ley tuviera fuerza física y esta fuerza manifestara su autoritas, la autoritas de la ley, el tener esa fuerza, nada podría frenar la libertad del arbitrio humano. Es la dureza del corazón humano la que aleja a los hombres de la idea de los derechos que tienen en su cabeza. Algunos textos de Kant aseveran que cualquier pueblo no podría por menos de indignarse si, llegado el caso, su soberano le propusiese a ese pueblo renunciar a su función de colegislador, recibiendo como contrapartida una satisfactoria beneficencia. La propuesta reduce a su vez al Estado a una maquinaria productora de bienestar, a una maquinaria para máquinas, en el mejor de los casos, para hombres máquinas. Para hombres, recuerdo de nuevo la imagen de Demetrio y el ascendiente que puede tener en el texto de Kant. La indignación popular obedece a la razón siguiente. Cito un texto de una nota del conflicto de las facultades, página 86, volumen 7 de la Academia. A un ser dotado de libertad no le basta el goce de las cosas agradables de la vida que otro, aquí el gobierno, pueda proporcionarle, sino que le importa el principio según el cual se lo procura a sí mismo.
basados en principios como este, en principios como este, Kant elige un texto de la Eneida, un texto del libro 12 de la Eneida, en el que Virgilio se refiere a lo que les ocurre a las armas de Vulcano, que no son armas, las armas de Turno, que son armas humanas, mortales, enfrentadas a las armas de Eneas, que son armas proporcionadas por un dios. Es decir, los hombres, el moralista político, los políticos pragmáticos frente al derecho, frente al sagrado derecho de los hombres. Pero cuando hubo de enfrentarse, dice la cita de la Eneida, con las armas forjadas por Vulcano, que son las armas de Eneas, se está refiriendo a Turno, la hoja, obra de mortal, saltó de golpe como hielo quebradizo y sus pedazos quedan brillando por la rubia arena. Turno, es decir, el mayor de los representantes políticos sobre la tierra, por ejemplo, si ese fuera el caso, el rey latino no tiene nada que hacer con las armas empleadas por Eneas, con las armas empleadas por aquel que salva el paradigma, dicho sea de paso. A pesar de que la corrupción de la naturaleza humana impida una aplicación pura del derecho político, que no tome en consideración la tendencia de los hombres a exceptuarse a sí mismos del cumplimiento de las reglas compartidas, ningún ánimo, señala confiado Kant, estará tan corrompido como para no escuchar con atención la voz del derecho. Y aquí encontramos otro texto de la Eneida. Es un pasaje al que me estoy refiriendo de teoría y práctica, donde se dice: pero si junto a la benevolencia se hace oír el derecho, entonces la naturaleza humana no se muestra tan corrompida como para no escuchar atentamente su voz. Y el texto de la Eneida dice: si ven de pronto, se está hablando de un tumulto, si ven de pronto alzarse un varón respetable por su virtud y su mérito, callan y permanecen con el oído atento. Es decir, el tumulto se silencia, y se silencia porque se encuentra ante algo que cree que merece respeto. Es asimismo significativo que la lectura kantiana de la Revolución Francesa se centre en la simpatía rayana en el entusiasmo, como se lee en el conflicto de las facultades, cuya exteriorización comporta un riesgo, la exteriorización de esa simpatía, y cuya causa no puede estribar más que en una disposición moral en el género humano. En efecto, los hombres solo sienten entusiasmo por lo ideal. Creo que la antropología política, digamos, el núcleo de la antropología política a la que hubiese querido acercarme en este texto está aquí. Y en puridad por lo moral, independiente de todo interés personal. Textos como estos son el mejor antídoto contra el largo historial de la servidumbre voluntaria del género humano, contra la prevaricación antropológica diagnosticada, como nos contaba ya Santiago Albarrico, pues todos advierten la fuerza de un modo de pensar que rechaza sin ambajes un gobierno que anteponga el poder y el dominio al derecho, es decir, que sitúe los caballos detrás del carro. Si el republicanismo kantiano renuncia a este acto de resistencia, pierde su arma más inquebrantable en beneficio, quizá, de la teoría política del mito. Es decir, el cometido de Eneas se vería suplantado por el de Juno en la Eneida. Y Juno en la Eneida ya sabemos qué dice: si no logro mover a los dioses del cielo, la cita exergo de la interpretación de los sueños de Freud, si no logro mover a los dioses del cielo, moveré a mi favor el Aqueronte. Termino. ¿Qué saldo arrojan estos textos de tono tan épico? No tengo miedo, decía que dice que Kant no conoció, claro, a John Ford, pero que quizá los textos de la Eneida se podrían sustituir perfectamente por citas cinematográficas de John Ford. Desde luego, cada uno de ellos es un homenaje a la facultad de iniciar, que exige además una política a su altura. Kant los emplea con una intencionalidad retórica innegable. Las citas de Virgilio, de Horacio, de Ovidio, pensemos en lo que se dice de la metafísica, en la crítica de la razón pura, la de Ovidio, aparecen en momentos críticos en los que la tradición en su sentido más respetable, a saber, el de la condensación de razón, no de fuerza ni de mito, reclama sus derechos frente a todo poder y autoridad fácticos. Constituyen el tesoro más preciado del sapere aude, que en el fondo es una exhortación a iniciar. Y a iniciar a pesar de que el río siga, sobre todo porque el río no se va a parar, recordando lo que veíamos en la epístola de Horacio, de la que procede el sapere aude. Constituyen el tesoro más preciado del sapere aude, aunque no dudemos, aunque
aunque dudemos acerca de si debe decirse obra empezada, medio acabada, o mejor dicho, obra empezada, pronto será abortada. No cabe esperar de ellos, desde luego, un cuanto siempre creciente de moralidad, lo que exigiría una suerte de nueva creación, sino un incremento de los productos de su legalidad en las acciones conformes al deber, sin atender al móvil que las genere. Así, y cito un texto del conflicto de las facultades, con el que en realidad voy a terminar, poco a poco irá descendiendo la violencia, no aumentar el quantum de moralidad, para eso necesitaríamos usurpar el lugar de Dios, sino aumentar en cualquier caso la presencia de la legalidad entre nosotros. Así poco a poco irá descendiendo la violencia ejercida por parte de los poderosos y se